tengan la oportunidad de hacérselas a don Rodolfo. Sí les pido por favor que por cuestiones de tiempo, al final vamos a hacer un espacio para unas 3 o máximo 4 preguntas y seamos lo más concreto a la hora de hacer la pregunta, lo más concreto posible. También le pido a la persona que haga la pregunta levantar la mano, de manera que una de las compañeras se acerque con el micrófono, de manera que tanto los que estamos aquí como los que nos están siguiendo a través de internet puedan oír la pregunta. De nuevo, muy buenos días. Reciban un cordial saludo de parte de la Junta Directiva del Colegio Profesionales en Ciencias Económicas, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Desarrollo Profesional. El desayuno de hoy, Riesgos Financieros, está a cargo de don Rodolfo Chévez Chévez. Don Rodolfo es economista de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Empresas del INCAE. Además, posee un posgrado en Mercadeo de Valores de la Universidad de Costa Rica y es corredor de bolsa autorizado por la Bolsa Nacional de Valores. Es profesor de Economía en la Universidad de Costa Rica y actualmente es investigador en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el Centro de Electroquímica y Energía Química y el comisionado de la Comisión para Promover la Competencia, COPROCOM, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, así como también consultor privado. Es también docente en cursos de maestría en otras universidades nacionales y extranjeras. Sin más preámbulos, los dejo en compañía de don Rodolfo. Don Rodolfo. Sí. Me pidieron hablar de los riesgos de captación, de colocación, el impacto en los estados financieros, ¿verdad? Y la parte del riesgo de liquidez. Yo un poco, yo no voy a entrar propiamente en lo que son las definiciones convencionales para definir la cuestión de lo de los riesgos, ¿verdad? Que se ven en todos, digamos, los cursos básicos de riesgo, sino que básicamente lo que voy a hacer es contextualizar el manejo de las situaciones de captación, de colocación y lo mismo de los impactos de liquidez en un contexto macro con impactos, digamos, a nivel microeconómico, ¿verdad? Principalmente intermediarios financieros. Entonces, un poco la idea está en ver ciertas situaciones, digamos, a nivel general, a nivel macroeconómico, ¿verdad? Y contextualizarlas, interiorizarlas propiamente a lo que son los contextos de los riesgos, ¿verdad? Hoy en día, cuando nosotros hablamos de riesgo, aquí en la Escuela de Economía, ¿verdad? Tenemos unos programas y entonces hablamos de riesgo. Hacemos la separación en que hay dos escuelas en el manejo del riesgo, ¿verdad? Una escuela que es de las expectativas racionales y la otra de las expectativas autoadaptativas. La escuela de las expectativas autoadaptativas lo que hace es tomar toda esta corriente que ustedes ven de valores en riesgo, de propiamente mediciones estadísticas, mediciones econométricas, etcétera, etcétera, ¿verdad? La otra escuela, que es la de las expectativas racionales, lo que hace es, bueno, se aleja uno un poquito, digamos, echa un poquito para atrás, pero no tanto como lo hace la primera escuela, ¿verdad? Y lo que hace es pronosticar hacia adelante. Es decir, la idea es que ustedes
entiendan de la parte del negocio, ¿verdad? No se queden únicamente circunscritos a la parte de riesgo, sino que comprendan enteramente el negocio, ¿verdad? Con el propósito de anticipar y olfatear cómo los ajustes que se están dando en el entorno macroeconómico pueden impactar a la empresa. Las dos escuelas son complementarias, aunque algunos autores quieren verlas, digamos, así como contradictorias, ¿verdad? Ustedes no pueden enteramente estar visualizando el futuro nada más con base en el pasado, porque como uno le dice a los estudiantes, ¿verdad? Eso es como que ustedes pronostiquen que van a ser felices en el matrimonio simplemente porque lo fueron de novios, ¿verdad? Entonces, eso es una suerte, ¿verdad? Lo otro es, no pueden conducir viendo por el retrovisor. Entonces tiene que haber una mezcla, ¿verdad? En el sentido de visualizar el aspecto desde el pasado, ¿verdad? También, que es de la primera escuela, ¿verdad? Y lo otro, conocer bien el negocio y visualizar cómo los impactos o los movimientos que se están dando en el entorno macroeconómico pueden impactar a la empresa, ¿verdad? Ustedes ahora, digamos, en 5 años para atrás, 6 años, 8, 9 años, tienen un contexto de tasas de interés a la baja. Eso no necesariamente significa que se va a mantener a futuro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es donde las escuelas se turnan para ver cómo se utiliza la herramienta y pronosticar los posibles ajustes que se puedan presentar a nivel de la empresa vía los riesgos que se materializan, con el propósito de prevenirlos, ¿verdad? Yo quería mostrarles este gráfico, ¿verdad? Esta es para contextualizar el tema, esta es la evolución de los precios relativos en la economía costarricense. Viene de enero de 1990 a agosto del 2017, ¿verdad? Ustedes tienen aquí las tasas de variación de lo que son el índice de precios al consumidor, que es la línea roja, tienen la tasa básica pasiva, que es la línea azul, tienen la evolución de la devaluación, ¿verdad? Tipo de cambio, que es la línea verde, y tienen la línea morada, ¿verdad? Que es la evolución de los salarios mínimos, ¿verdad? Básicamente lo que uno concluye al ver esto, y es una lástima que no me haya echado más para atrás, porque se los hubiera armado desde 1950 para tener más o menos 67 años de información, ¿verdad? Porque es muy impresionante el movimiento, ¿verdad? Bueno, el punto es que ustedes tienen graficado lo que son tasas de variación y los niveles de la tasa básica pasiva. Como les digo, la tasa básica pasiva es el azul, el índice de precios al consumidor es rojo, el morado salarios mínimos y el verde lo que es la devaluación del tipo de cambio, ¿verdad? Aquí lo importante en el largo plazo, ¿verdad? Es que, bueno, todos esos precios evolucionan o se mueven en la misma dirección, solo que a diferentes velocidades. Algunas veces ustedes ven las tasas, tasa básica por encima, digamos, del resto de los ajustes de los otros precios. Algunas veces ven, digamos, el tipo de cambio, digamos, quedándose relativamente más retrasado que el resto de los precios. Aquí ustedes tienen la parte de, bueno, ahí se ven los ajustes cuando entró el sistema de bandas cambiarias, ¿verdad? El tipo de cambio se pegó al piso, los otros ajustes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero lo importante es que esto en el mediano y largo plazo se mantiene, ¿verdad? Es una cuestión de tiempo para que si una variable, qué sé yo, tipo de cambio se ajuste relativamente fuerte, por ponerle un término, es cuestión de tiempo de que si ese ajuste es relativamente permanente, entonces otros precios los vayan a seguir, ¿verdad? Es decir, los precios son los indicadores, señores, de cómo es simplemente de redistribución del ingreso y cosas como ese tipo. Entonces, lo hace un precio, lo hace el otro, y hay grupos económicos que se ven afectados, ¿no? Ahora bien, ¿por qué es importante visualizar eso? Bueno, precisamente porque ustedes saben que si uno de los precios tiende a ajustarse relativamente fuerte y por un plazo permanente, otros lo van a seguir. ¿Para qué nos sirve eso, digamos, en lo que es materia de riesgos y todo eso? Bueno, porque nos permite anticipar, ¿verdad? Nos permite ver, digamos, cómo se van a modificar ciertos stocks, ciertas variables, y entonces prevenir a donde tenga que prevenirse, ¿verdad? Básicamente. Ustedes ven, por ejemplo, aquí lo que tienen graficado es el índice de precio del consumidor, la tasa de variación del índice de precio del consumidor, que es lo que normalmente se conoce como inflación, ¿verdad? Pero hay otros precios
que obviamente no los pusimos acá para no cargar el gráfico, digamos, como son los precios de construcción de viviendas y edificios que siguen la misma tendencia. Ustedes ven esos precios modificándose, ¿verdad? Entonces sabe que eventualmente pueden presentarse presiones en las tasas de interés. Por ejemplo, ven los precios de construcción de viviendas y edificios acelerándose en ciertos periodos, ¿verdad? Entonces tarde o temprano eso se llega a manifestar en las tasas de interés, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes ven, por ejemplo, los precios de la construcción incrementándose, ustedes van qué sé yo, imagínense que van a comprar una casa. No es lo mismo, ¿verdad?, que ustedes puedan llegar a pedir un préstamo cuando el índice de precios está en 100. Digamos, imagínense que compren una casa en 100 millones de colones. Vayan a pedir, digamos, un préstamo cuando la casa es 100.000 y el índice de precios anda en 100, ¿verdad? Que cuando los precios se hayan incrementado en un 15%, porque saben que la casa probablemente les va a valer un 15% más. Vayan a tener que demandar, no 100 millones de colones, sino 115 millones de colones. Y ahí entonces la demanda de préstamos propiamente se ve modificada. Entonces hay que ir anticipando todo eso y hay que ir interiorizando esos asuntos en materia no solamente financiera, sino en materia de lo que es el manejo de riesgo. Y eso por una razón muy sencilla, ¿verdad? Como siempre lo hemos visto, se enseña en la parte de teoría económica, la demanda de dinero es una demanda real. Es decir, ustedes no demandan el dinero simplemente porque les gusta el dinero en sí, lo demandan porque lo que él permite comprar. Aunque hay gente que le gusta el dinero, o el dinero en sí mismo, pero es precisamente por lo que permite comprar. Ustedes ven, por ejemplo, otro caso, digamos, de la devaluación, ¿verdad? Y ustedes ven precisamente que el tipo de cambio se está quedando rezagado, ¿verdad? O ven que se está acelerando, mejor dicho. Entonces eso implica que tarde o temprano las tasas de interés se van a incrementar. Yo no sé si estoy siendo claro en el objetivo. Lo que les estoy hablando es de manejo del riesgo en materia de anticipación. Es decir, no explicarlo. La idea no es que ustedes lleguen, ¿verdad?, y ustedes dicen, no, esta variación en el bar tal se produjo precisamente porque hubo una devaluación de tanto. La idea no es que ustedes expliquen eso. La idea no es que lleguen y comenten, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo y cómo pasó. Lo que le estamos comentando aquí es que utilicen cierto tipo de variables y las observen, tengan cierto tipo de indicadores para que ustedes puedan decir qué es lo que va a pasar. ¿Me explico? La esencia del riesgo precisamente no tiene que ver con el hecho de explicarlo, sino anticiparlo, ahí donde se puede anticipar. Entonces, por eso les digo que la vigilancia en algunos de estos factores, ¿verdad?, es importante, ¿verdad? Ustedes ven propiamente, vean, pónganle yo no sé si ustedes recuerdan el caso del 2008 cuando el tipo de cambio se despegó del piso de la banda cambiaria más o menos creo que fue más o menos en mayo del 2008, ¿verdad? El tipo de cambio se despegó del piso de la banda cambiaria y ya uno básicamente advierte, mire, el ajuste está siendo relativamente fuerte, entonces esto va a generar presión en las tasas de interés, que ahora lo vamos a ver precisamente por la relación que tienen con las tasas de interés externa. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Por ejemplo, yo no sé si aquí hay gente de puestos de bolsa, ¿verdad? El asunto es que usted dice, bueno, el tipo de cambio se despegó del piso de la banda cambiaria con relativa fuerza. Usted sabe de antemano que va a venir un ajuste en las tasas de interés. Las tasas de interés, por lo menos en ese momento, siguieron el ajuste del tipo de cambio, más o menos se incrementaron a razón, creo que fue de un punto porcentual durante 8 meses, un ajuste de 8 puntos porcentuales en tasas de interés, ¿verdad? Entonces, ¿a ustedes qué les dicen? Por ejemplo, si ustedes estuvieran en un puesto de bolsa y ustedes tienen lo que se llaman recompras apalancadas, es decir, que ustedes compran un título que cueste 1.000 millones, ustedes ponen capital 100 millones y piden prestado 900 millones, saben que ese ajuste que está ocasionando el tipo de cambio y el ajuste que va a ocasionar en las tasas de interés le va a botar el precio de los títulos valores. Entonces ustedes pueden quedarse sin ganancias, pueden hasta tener pérdidas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace usted?
usted les dice, mire señores, el contexto que tenemos es este, ¿verdad? Esperamos que se dé un ajuste en las tasas de interés, entonces ustedes tienen recompras apalancadas por tales montos. Entonces, simple y sencillamente, señores, sálganse de esas posiciones. Sálganse ahora, porque si no después vamos a tener pérdidas. Y esto pues uno lo ha vivido, lamentablemente, ¿verdad? Uno ha visto puestos de bolsa donde han perdido la mitad del capital precisamente por no anticipar esa situación, ¿verdad? Y lo que les estoy comentando es un caso real, ¿verdad? Entonces les comento una perspectiva, ¿verdad? En la cual ustedes saben que alguna de las variables va para arriba, pero saben que otras los van a seguir. Y si ustedes tienen posiciones específicas en estructuras financieras, la labor de ustedes como agentes económicos, no solamente de riesgo, realmente la cuestión es relativamente más amplia, sino como financistas es precisamente olfatear eso clase de ajustes y simplemente de prevenir que el riesgo no se materialice, ¿verdad? Básicamente eso un poco la idea con estar vigilando, digamos, la evolución de estas variables. Ahora es que está, digamos, muy extendido. Antes no se apreciaba, por lo menos lo que uno lee, ¿verdad? No se apreciaba mucho, por el mismo esquema económico que había, no se apreciaba mucho, digamos, las relaciones. Uno ve, tirar el gráfico para allá, mucho más para allá, ver cosas relativamente muy estables y los ajustes eran muy discretos, no eran relativamente muy acelerados. Pero ahora, después de los 80, ¿verdad? Con toda la crisis, la cosa cambió, ¿verdad? Entonces ya hay bastante volatilidad en los precios, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí en la parte de riesgo de captación, ¿verdad? Yo quisiera hablarles un poco de la cuestión del premio por invertir en colones. Les hablamos del premio por invertir en colones por el hecho de que este premio, ¿verdad? Le establece un piso a las tasas de interés pasivas, ¿verdad? La razón es obvia, ¿verdad? Si ustedes tienen que las tasas de interés externas para instrumentos similares en términos de rendimiento y en términos de riesgo se incrementan, entonces los inversionistas simplemente es posible que se desplacen a esos otros mercados. Puede ser fuera de Costa Rica o dentro de las mismas estructuras del sistema costarricense, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El sistema bancario por lo general toma, ¿verdad? Por lo menos los casos que uno ha visto, toma en cuenta precisamente este premio con el propósito de ver qué es la tasa de interés que en promedio podría pagar, ¿verdad? Por los depósitos en cierto plazo, ¿verdad? Esto uno lo enseña más o menos con una técnica o una teoría que se les enseña a los estudiantes, que es de la paridad de tasas de interés, ¿verdad? Entonces la tasa de interés local se compara con la tasa de interés externa dolarizada. Ustedes toman una tasa de interés externa, ¿verdad? Simplemente le suman la devaluación y después le suman el producto de la devaluación por esa tasa de interés externa y les da una tasa de referencia que ustedes la comparan con la tasa local. De hecho, esta diferencia que ustedes ven aquí, esto, repito, es una diferencia, es la tasa básica pasiva que tomamos como referencia, no es la única, pero la tomamos como referencia, restándole la tasa de interés externa, sumándole la devaluación y sumándole el producto de la devaluación. Entonces genera una tasa de interés en colones dolarizada. Aquí lo importante es que este premio, señores, si ustedes lo ven en el mediano y largo plazo, más o menos han dado entre un 5 o un 10%, ¿verdad? Ustedes lo ven en un plazo relativamente prolongado y entonces el premio ha sido ese, es decir, que nosotros hemos pagado más o menos un 5% más o 5 puntos porcentuales más o 10 puntos porcentuales más sobre la tasa de interés externa, ¿verdad? Con el propósito de que las inversiones en colones sean relativamente más rentables, ¿verdad? Y que los recursos no fluyan hacia el exterior, ¿verdad? Algunos autores argumentan, ¿verdad?, que ese premio es básicamente, reconoce lo que es riesgo país, ¿verdad? Entonces, que es una forma de visualizarlo, ¿verdad?
Aquí lo importante, repito, es que básicamente eso se ha mantenido entre un 5 y 10%, pero vean el asunto, ¿verdad? Vean que ahora está prácticamente en niveles de cero. Un poco la devaluación, vean que está a mayo del 17, esto también debimos de haberlo tirado mucho más atrás. Esto está a agosto del 2017, ¿verdad? Y vean que el premio apenas anda en 0.2%, ¿verdad? Es decir, si nosotros quisiéramos ajustar las tasas de interés a nivel local, que son parte de los costos de captación, eso quiere decir que a ese punto 2 usted tendría que sumarle más o menos 4.8 puntos porcentuales para tener la diferencia, para llegar a un 5%. Pero como la diferencia con el exterior es de 5 o 10%, eso quiere decir que con una tasa de 5 es 2.8, creo que es 5.38 que da la 5.38% que tenemos la tasa de interés en dólares colonizada, lo que quiere decir que ustedes, si le suman un 4.8, quiere decir que estarían esperando una tasa básica pasiva de 10.6%, ¿verdad? Es decir, nosotros estamos hablando 10.6% para equiparar la situación con el premio, ¿verdad? Pero las tasas de interés, la tasa básica pasiva anda alrededor del 6%, ¿verdad? Quiere decir que le hacen falta más o menos 4 puntos porcentuales y algo de ajuste para llegar a las condiciones normales. Ahora, eso sería un ajuste abrupto si lo hacen como dicen los muchachos de la universidad, de a huevazo, ¿verdad? De golpe. Pero si se hace una cuestión gradual puede ser que se vaya suavizando, pero es para que ustedes se den una idea de cómo podrían fluctuar los costos de captación, ¿verdad? Si nosotros fuéramos recuperando nuestras pautas a nivel histórico de cómo se ha movido este sistema antes de todos estos ajustes, ¿verdad? Y son costos de captación, ¿verdad? El intermediario financiero en ese sentido tendría que ajustar, ¿verdad? Básicamente también sus tasas de interés y toda una mezcla, digamos, que opera ya a nivel microeconómico, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la idea de visualizar esto. Es decir, esto les establece a ustedes un piso, básicamente. Sí. Sí, claro. Don Carlos Leiva, es un gusto verlo. Pero, ¿en cuál? Sí, 2014 fue la... Sí, yo no sé si tienen una... No tienen como una pizarra, ¿no? Es que no tengo una pizarra acá. Pero ahorita vemos la aritmética, está más adelante. Entonces ahí les muestro, Carlos. Bueno, voy a adelantar esto un poco. Dado la pregunta, vean esto, la tasa de interés en dólares, esto es, lo que ven aquí es, por así decirlo, un rendimiento en colones de las inversiones en dólares, es una tasa piso, ¿verdad? Entonces ustedes tienen una tasa de referencia en dólares, ¿verdad? Qué sé yo, 3%, puede ser cualquier otro, todo depende del parámetro que utilicen. Tienen una tasa de evaluación esperada de 6.72% para el año 2018, ¿verdad? Y tienen el producto de tasas. Entonces, tienen aquí, suman la tasa en dólares, más la tasa de evaluación esperada, más el producto del 3% del 6.72, que es 0.20, y tienen el 9.9. Entonces, esta es una tasa de referencia de interés de rendimiento en colones de las inversiones en dólares. Esta es una tasa piso. Esta tasa, ustedes simplemente la comparan con una tasa básica pasiva. Entonces, si la tasa básica pasiva anda más o menos del 6%,
¿verdad? Y esta tasa les está dando el 9.9%, entonces habría que, hay una diferencia de 6%, 9.9%, más o menos 3 puntos porcentuales, ¿verdad? Es así como sale. No sé, Carlos, si esto le aclaren algo, ¿verdad? Hay muchas formas de hacerlo, pero esta es la forma que tira la parte de lo de la paridad de las tasas de interés, ¿verdad? No sé si queda claro esto, señores. Y digamos el objetivo, ¿verdad? El objetivo es precisamente, ustedes tienen una tasa de interés, ¿verdad? Esta tasa de evaluación esperada del 6.72 sale del programa monetario. En el programa monetario, el Banco Central no se compromete es decir, que el tipo de cambio va a ser de tanto. Pero ustedes ven las estimaciones del Producto Interno Bruto en colones y ven la estimación de un Producto Interno Bruto en dólares o la cuenta corriente en dólares y que representa tanto del Producto Interno Bruto en colones, entonces automáticamente les tira un tipo de cambio que anda por ciertos niveles. Entonces de ahí es donde se sale esta tasa de evaluación. Sí, caballero. No, vea, yo con mucho gusto le desarrollaría el modelo, pero sí, sale el fundamento. Realmente el punto 20 está más que justificado. Usted oye, por ejemplo, ustedes escuchan, por ejemplo, los corredores de bolsa, algunos corredores de bolsa, lo hablo con una muestra, ¿verdad? Entonces dice, no, la tasa piso, si la evaluación es de un 10% y la tasa de interés externa anda del 5%, entonces anda por el 15%, la tasa piso para el sistema costarricense. Lo que pasa es que esa clase de ajuste omite esto, ¿verdad? Y nosotros pues les ofrecemos a los estudiantes siempre que los dejamos en el curso, si en un curso de mercado de valores o un curso de riesgo o uno de finanzas, omiten esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso sale del modelo de la paridad de tasas de interés, ¿verdad? Es decir, no se lo puedo desarrollar ahora, pero con mucho gusto se lo mando, ¿verdad? Está más que justificado, el punto 20, ¿verdad? De hecho Javier Cascante, me refiero, que también da clases ahí, él les hace la misma amenaza. Porque eso no es que usted lo mete, digamos, antojadizamente, sino que sale de un modelo de plenamente justificado, ¿verdad? Donde el residuo es sumamente importante. Y usted tiene razón, punto 20 debe significar algo relativamente caro para un intermediario financiero, pero también es plata que se les debe a los inversionistas que están apostando. Pero está plenamente justificado. Usted sabe que yo me temía que me iban a hacer esa pregunta. ¿Dónde salía el punto 20? Pero sí, eso sale de un modelo que se deriva de la teoría de la paridad de tasas de interés, ¿verdad? Y entonces y es una cuestión que se usa a nivel del sistema financiero. Quien no lo usen, tendrán sus criterios probablemente respetables, ¿verdad? Pero no tendrán una consistencia matemática de las inversiones y de la forma que hay que remunerar y reconocer esa clase de costos, porque está más que justificado, ¿verdad? Pero sí, el punto 20 es importante. Pero, ¿por qué les había hablado de esto? Bueno, por la pregunta de Carlos, ¿verdad? Por lo menos la tasa de interés externa, Carlos, para interiorizarla a colones, le hacemos esta aritmética que se deriva de ese esquema de paridad de tasas de interés, que no es una teoría, es una cuestión de finanzas propiamente justificada. Y entonces nos da esto, ¿verdad? Básicamente. Entonces, repito, con base en esa forma de sacar, digamos, la tasa de interés en colones de las inversiones en dólares, y a eso restándole
Si a la básica pasiva le restamos esa tasa de interés, entonces nos da esta diferencia que anda alrededor, en el largo plazo anda alrededor de un 5 o 10%. Y repito, eso es lo que le pone un piso le pone un piso, digamos, a los costos a nivel local, ¿verdad? Básicamente. Ahí ustedes ven el ajuste, anda más o menos 0.28. Este ajuste que usted ve también tiene que ver con el hecho de la tasa básica pasiva, la metodología que se adoptó, ¿verdad? Que por un tiempo consideramos que la tasa básica iba a ser un indicador muerto, ¿verdad? Y después también el producto de la devaluación. Probablemente a futuro esta situación vaya cambiando, entonces se vaya acomodando a los niveles relativamente normales, y tiene que hacerlo, porque si no se acomoda a niveles relativamente normales y el premio es sumamente reducido, probablemente se nos vaya a movilizar recursos de colones a dólares, entonces tiende a cambiar las composiciones, ¿verdad? Al final, ahora les explico esta situación. Al final termina los intermediarios y otros agentes económicos terminan montándose en el tren. El sistema económico tiene esa característica, ¿verdad? Que las variables tienen que ajustarse, si no se va quedando atrás en este asunto, ¿verdad? No sé si tienen una pregunta acá. No sé si es claro el sentido de la explicación que les estoy tratando de dar a esto. Es decir, repito, recalco, acentúo, puntualizo, subrayo, ¿verdad? Un poco la idea es que ustedes tengan parámetros para anticipar los futuros ajustes, no para explicarlos, sino anticiparlos, ¿verdad? Sí, caballero. No, viera que que yo conozca, no hay referencias. Es decir, la desgracia en la profesión económica es que si usted lee los fundamentos, usted más o menos sabe qué variables se tienen que ajustar para que se alineen a cierto plazo. Lo que no sabe es cuándo entra. Puede ser que usted espere ciertos ajustes en el 2018, puede ser que entre en el 1 de enero, el Día de la Madre, o el 24 de diciembre. Pero ojalá pudiéramos prever eso. Dejaríamos de trabajar en esto, jugaríamos lotería, ¿verdad? Afinamos las técnicas en otra cuestión y hacemos más plata, si ese fuera el objetivo, ¿verdad? Pero sí, así como decir que hoy se ajusta el tipo de cambio y cuánto tiempo, por ejemplo, pasa para que se ajuste la tasa de interés, es sumamente difícil, ¿verdad? Sabemos que se va a dar el ajuste, no sabemos cuándo entra exactamente, básicamente. Bueno, aquí ustedes ven la evolución que han tenido las tasas de interés bancarias pasivas en moneda nacional. Esto es un promedio, esto es tomado de Banco Central y es un promedio de lo que pagan bancos privados y bancos estatales, ¿verdad? Tienen depósitos a un mes, a 6 meses, a un año, y la roja es simplemente la tasa básica pasiva, ¿verdad? Entonces vean que se presenta lo mismo, ¿verdad? Se presenta lo mismo, tienen la misma tendencia, solo que se ajusta a diferentes velocidades. Y aquí ustedes pueden ver básicamente dos periodos relativamente marcados, ¿verdad? Tienen un periodo antes, digamos, del 2008, ¿verdad? Que se define, digamos, como una situación de crisis, ¿verdad? Y otro periodo posteriormente al 2008. Entonces aquí hay una mezcla de influencias a nivel externo y a nivel local, ¿verdad? Que se presentaron como para que justificaran esta clase de comportamiento en las tasas de interés y en los costos de captación de los intermediarios, ¿verdad? Vean que aquí tienen más o menos, aquí tienen el 2006, en septiembre del 2006 fue que entró en vigencia el nuevo sistema cambiario, ¿verdad? Básicamente, el nuevo esquema, ¿verdad? Posteriormente las tasas de interés a nivel externo empezaron a reducirse, básicamente del 2004 hasta antitos del 2008 las tasas de interés externas
subieron, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las de la Reserva Federal. Ya posteriormente se empezaron a dar, digamos, ajustes, ¿verdad? Con todo el esquema que aplicó el presidente de la Reserva, donde las tasas de interés bajaron, ¿verdad? Entonces, obviamente, por las influencias que les explico, de la paridad de las tasas que hay que mantenerse, entonces básicamente también las tasas de interés empezaron a bajar, ¿verdad? Entonces tienen ahí una situación donde eso pues refleja, digamos, cambios en el entorno económico, ¿verdad? En los costos de captación del intermediario, ¿verdad? Y entonces tiende a jalar todo el mapa de tasas de interés. Pero vean aquí lo interesante, ¿verdad? Vean que aquí lo que tenemos es ya el ajuste en la tasa básica pasiva, ¿verdad? Brinca más o menos de un 2%, o más o menos ahí va subiendo, creo que aquí está más claro, de un 4,5% a un 6%, ¿verdad? Ya se está dando básicamente el ajuste, ¿verdad? Y entonces ya esto empieza a cambiar, ¿verdad? Obviamente estamos muy lejos de los niveles históricos, pero ya se están dando ajustes. Dicho sea de paso, ¿verdad? Esa tasa, también tiene el efecto metodológico, ¿verdad? Puso el Banco Central. Entonces, básicamente estábamos esperando que ese efecto metodológico pasara para que el indicador de referencia del sistema simple y sencillamente se empezara ya fuera relativamente más confiable, ¿verdad? Básicamente. Pero bueno, aquí lo que tenemos es una situación donde esas tasas se están expandiendo, ¿verdad? Tenemos aquí lo que son las tasas de interés bancarias pasivas en moneda extranjera, ¿verdad? Vean que también siguen una misma tendencia, ¿verdad? Si ustedes los grafican, estos sí están en dólares, ¿verdad? Si ustedes a estos dólares le aplican los mismos conceptos de la paridad, entonces pueden sacar las tasas de interés en colones y van a ver que la diferencia no es discrepante, no es algo abismal. Y se ve la misma tendencia, ¿verdad? Y ¿qué es lo que habría que esperar, ¿verdad? Aquí la tasa básica pasiva, ya esto en un corto plazo, ¿verdad? De enero del 2016 a agosto del 2017, no son muy comparables, obviamente, ¿verdad? Porque aquí está toda la influencia del cambio metodológico, ¿verdad? Pero es evidente, ¿verdad? Que ya esa tasa tiende a ajustarse, ¿verdad? Esperaríamos que ahora, digamos, con las presiones a nivel fiscal, si se llegan a materializar y a volcar al mercado local, entonces simplemente el precio es el precio, y si no se consigue endeudamiento externo o no se hacen otros correctivos a través de impuestos, entonces esperamos que simplemente el financiamiento del déficit se vuelque al mercado local y presione las tasas de interés, ¿verdad? De hecho, prácticamente se está estimando que se puede presentar un estrujamiento, digamos, con el sector privado, es decir, que entre en competencia gobierno con el sector privado. No sé si han visto el programa monetario de Banco Central. Lo que es el crecimiento del crédito para el sector privado anda alrededor de más o menos de un 6%, que es relativamente aletargado, ¿verdad? Y con el déficit fiscal que se estima, entonces de ahí, la válvula de escape ahí tienen que ser las tasas de interés. De algún lado van a tener que tomar los recursos, ¿verdad? Entonces anticipamos que sea en el mercado local, ¿verdad? Básicamente. Entonces, por lo menos con esa perspectiva esperaríamos que esto llegara a ajustarse un poco más si es que el gobierno no hace otras cosas, ¿verdad? Cuando yo le digo que el gobierno no hace otras cosas, me refiero a lo siguiente. Más o menos 2014-2015 se ensayó lo que uno podría interpretar como una política monetaria acomodaticia. La política monetaria acomodaticia, teóricamente lo que les dice a ustedes es que el Banco Central emite dinero, ¿verdad? Con el propósito que haya cierta liquidez en el sistema. Entonces, si el gobierno necesita recursos, sale a captar los excedentes de dinero. Entonces no se dan las presiones relativamente fuertes en las tasas de interés. Una cosa que nosotros vimos, por lo menos los analistas, lo que vimos en 2014-2015, no lo preciso, fue el hecho de que Banco Central tuvo vencimientos relativamente fuertes de bonos de estabilización monetaria. Los bonos de estabilización monetaria, el Banco Central los coloca en el sistema, ¿verdad?, con el propósito de sustraer liquidez. Bueno, resulta que se le vencieron esos bonos y el banco no los renovó. Es decir, no volvió a colocar con el propósito de volver a
a captar esos recursos, sino que dejó la plata ahí. Entonces, buena parte de los recursos fueron captados por el Ministerio de Hacienda. Entonces, esa es una forma, ¿verdad?, que se llama política monetaria acomodaticia, ¿verdad?, en el cual las tasas de interés se pueden mantener estabilizadas. Pero eso es emitir dinero, prácticamente, ¿verdad? Pero es una forma de hacerlo. Uno no sabe qué tan desesperado puede estar una autoridad económica con el propósito de que no se descalabre el asunto, ¿verdad?, que pueda acudir a esa clase de expedientes, que dicho sea de paso tampoco son malos, si son de carácter transitorio, ¿verdad? Pero bueno, son alternativas. Lo correcto, tal vez no lo deseable, sería precisamente que la tasa de interés reflejara el desequilibrio del sistema económico, ¿verdad?, básicamente. Bueno, ahí lo que esperaríamos, eso tiene un efecto metodológico, ¿verdad?, en costos de captación. Y bueno, esta estimación, ¿verdad?, que fue la que se planteó, yo se las planteé con los datos que tengo agosto, ¿verdad?, con una tasa en dólares de 5 punto algo, 5.38, 5.4, una devaluación esperada, y ahí daba más o menos un ajuste de 10.1, ¿verdad? Estamos hablando de 9.9, 10.1, ¿verdad? No cambia la cosa el hecho de que esperaríamos que la tasa básica pasiva, que por lo menos que es la que se utiliza con esta medición, ¿verdad?, pueda estar experimentando algunas presiones por ese lado. Son dos tipos de presiones, una en la parte fiscal, compitiendo en el mercado por los recursos, y la otra por el efecto, ¿verdad?, que puedan imponer las tasas de interés externas, la misma presión de la devaluación, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de un solo efecto. Aquí nada más estamos citando el posible efecto que pueda ocasionar, por ejemplo, la devaluación, ¿verdad?, pero faltaría ver, digamos, qué otro empuje le dan la competencia del Ministerio de Hacienda por los recursos que debe de captar, básicamente. ¿Me explico, señores? ¿No tienen dudas? No. ¿O tienen muchas dudas o ya les cayó mal el desayuno? Vean que uno plantea, las cosas son manejables, uno plantea básicamente el ambiente en términos relativamente, no sé si suenen sombríos, ¿verdad?, pero esto es igual una ventaja creo que es una ventaja para todos, ¿verdad?, para los agentes económicos, financistas, ¿verdad?, los gerentes que toman decisiones, ¿verdad?, porque los agentes económicos que manejan y mueven la cuestión de riesgo, porque se forman el peor escenario. Y si se forman el peor escenario, es posible que estén preparados para eso, ¿verdad? Siempre hay ganancia. Si ustedes se forman el peor escenario y las cosas no suceden, pues estuvieron preparados. Si se forman el peor escenario y las cosas suceden, ya lo anticiparon. Pero si se forman el peor escenario, las cosas suceden y no están preparados, de seguro les cortan el rabo. Sí, el mercado es cruel con eso, ¿verdad? Normalmente a los agentes económicos que trabajan en la parte de riesgo no les perdonan nada. Alguien tiene que cargar con la culpa, señores, ¿verdad? Y la idea es precisamente que ustedes lo anticipen, no que lo lleguen a explicar. No le van a llegar a decir a su jefe: uy, jefe, mire, fue como nos dijeron en la escuela, ¿no? Tuvimos una pérdida de 280 millones de dólares. Y dice: sí, papito, pero usted no quería que me explicara cómo se formaba la pérdida, quería que me la anticipara para no tenerla, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Entonces, es fregado el asunto. Ok, vean esto de la parte del riesgo de colocación es muy interesante por una serie de cosas, ¿verdad? Vean, estas son las tasas de interés bancarias, ¿verdad?, sobre préstamos en moneda nacional. Aquí ustedes tienen graficado lo que es el consumo, vivienda, agricultura, construcción y otros. Vean que la tendencia es el mismo. La tendencia es la misma, ¿verdad? Entonces, obviamente aquí refleja las situaciones previas al periodo de la crisis, ¿verdad? Tasas de interés relativamente más elevadas, ahí no se habían empezado a ajustar las tasas de interés externas, sí lo había hecho el régimen cambiario local, ¿verdad?
y posteriormente llega el periodo, el 2008, ¿verdad? Con todo el ajuste que eso trajo, ¿verdad? Y ya vemos un periodo posterior donde las tasas de interés, ¿verdad?, para préstamos han venido ahí en un descenso hasta ubicarlas a donde estamos hoy en día, ¿verdad? Aquí lo importante es lo que les voy a mostrar ahora, ¿verdad? Pero también aquí se habían operado una serie de elementos, ¿verdad? Ustedes tienen situaciones, no las traemos todas, pero hay situaciones que hay que interpretar, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, tienen, por ejemplo, en un determinado plazo que el tipo de cambio se pega al piso de la banda cambiaria o relativamente no se ajusta, y eso se mezcla con la caída en las tasas de interés externas, ¿verdad? Entonces eso hace que sencillamente los préstamos en dólares se vuelvan relativamente más apetecidos. Entonces ustedes ven a los agentes económicos demandando préstamos en dólares. No se necesita ser financista, el agente económico normal, ¿verdad?, digamos el que no se ha beneficiado con tener estudios, saca las cuentas y ve que la cuota es relativamente más baja. Entonces simplemente pide el préstamo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Le es relativamente más barato. Ahora bien, ¿qué es lo que significa? Si ustedes, por ejemplo, llegaran a tener una expectativa relativamente muy fuerte de revaluación de la moneda, y es aquí donde vienen los asuntos relativos al riesgo y a la asignación de recursos, entonces ocurre de que usted empieza a colonizar los depósitos y a dolarizar los préstamos. Entonces, donde usted coloniza los depósitos, se genera un exceso de oferta en depósitos, pero como dolariza los dólares, se genera una escasez en la demanda, una baja en la demanda de los depósitos en colones. Entonces se genera una brecha. La única forma, y que es parte del ajuste que vive el sistema económico, la única forma para que se vuelvan a equilibrar las situaciones, ¿verdad?, porque los intermediarios financieros enfrentan pérdidas y no se hacen, es que las tasas de interés en colones tiendan a bajar, ¿verdad?, que es el ajuste que uno esperaría con un contexto de revaluación. Lo contrario sucede con un contexto de devaluación. Ustedes tienen una expectativa relativamente fuerte y homogénea de que el tipo de cambio se va a devaluar, entonces ustedes ven los pasivos de los intermediarios financieros dolarizándose. El agente económico simplemente pasa muy rápidamente de colones a dólares y ve los activos colonizándose. Entonces, créditos que tenían en dólares, simplemente tratan de moverlos a colones para precisamente una situación razonable, evitar que la devaluación que se está esperando simplemente los golpee en los bolsillos. Es una cuestión normal. Vean, a mí nunca me ha dejado impresionar. Ustedes ven, por ejemplo, el cuasidinero, que es una de las definiciones que maneja Banco Central. El cuasidinero simplemente son, en una definición económica, es simplemente aquellos instrumentos que se pueden convertir rápidamente en dinero, ¿verdad?, cuando el sistema financiero es relativamente más desarrollado, ¿verdad? Pero el cuasidinero en el fondo son los pasivos de los intermediarios financieros, ya neteados. Es un ejercicio que hace Banco Central. Vean, y es impresionante cómo cuando hay expectativas relativamente fuertes y homogéneas de una devaluación, usted ve la transformación de un mes a otro de colones a dólares. Es decir, imagínense ustedes como banquero, de ver que sus pasivos, que los agentes económicos no le están renovando los colones y que por el contrario le están demandando dólares, le cambian toda la estructura, ¿verdad? Entonces la única forma que ustedes tienen, o que el intermediario financiero tiene, de retener precisamente a los agentes económicos en colones, es precisamente subiéndole las tasas de interés. Es decir, es obligado. ¿Por qué? Porque si no se montan al tren los dejan, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, dentro de la perspectiva de un manejo financiero, dentro de la perspectiva de un manejo de riesgo, uno tiene que esperarse esa clase de ajustes en el sistema, ¿verdad? Básicamente
saber cómo los puede golpear. Ahora, de qué forma los llegue a golpear, ¿verdad? Eso va a depender, digamos, de la estructura de la estructura que tenga un intermediario financiero particular. Puede ser que la composición de los pasivos esté de ahí en tasas fijas, puede ser que esté en tasas variables o una mezcla. Entonces la forma en que esos pasivos se vayan modificando les modifican el margen de intermediación, y el margen de intermediación les afecta, dado unos gastos, les afecta las utilidades. Y bueno, después viene toda la explicación del efecto regulatorio, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, repito, vean que aquí la tendencia es básicamente a la baja, ¿verdad? Entonces, siempre acompañado de una serie de ajustes a nivel externo, ¿verdad? Donde las tasas de interés se han reducido, ¿verdad? Por bastante tiempo, lo que ayudó al sistema local, donde el tipo de cambio estuvo pegado al piso con ligeros ajustes, ¿verdad? Pero ayudó precisamente a que esas tasas de interés se fueran acomodando. Si esas condiciones empiezan a cambiar, pues es normal, y no hay que asustarse de eso, aunque depende del tamaño del ajuste, que las tasas de interés vayan reflejando esa clase de desequilibrios, bajo circunstancias que uno considera normales, ¿verdad? Pero ahora les muestro algo. Vean acá, estas son las tasas, estas tasas de interés también son el promedio, no sé si se los dije, son el promedio de las tasas de interés de préstamos que tiene el sistema, los bancos estatales y los bancos privados. Más o menos ocupan cerca de un 80%, ¿verdad?, de la estructura. Entonces vean que una pequeña modificación que puedan hacer, por ejemplo, bancos estatales, pueden impactar fuertemente el resto del sistema, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué les comento esto. Aquí tienen lo que son las tasas de interés bancarias sobre préstamos en moneda extranjera. Aquí la tendencia, esto está en dólares, aquí la tendencia pues de las tasas en dólares es relativamente más estable, ¿verdad? Ya si uno las colonizara, entonces tendería a haber cierta tendencia a la baja, básicamente, ¿verdad? Y al colonizarlas, ¿verdad?, en un contexto donde el tipo de cambio se ha llegado a reevaluar, ¿verdad?, no se ha ajustado, entonces es posible que ustedes vean también una tendencia a la disminución. Pero vean esto es una cuestión que a mí me preocupa y yo lo ando, cada vez que tengo la oportunidad lo expongo, ¿verdad? A algunos no les gusta, pero ahí sale esta es la morosidad del sistema financiero. Aquí se mide desde diciembre del 94 a julio del 2017, ¿verdad? El famoso 3% que ustedes ven en morosidad son estos préstamos morosos en relación con la cartera de crédito total. Uno está acostumbrado a ver la morosidad relativa, es decir, le dicen que está controlada en un 3%. Lo que no se plantea es lo que vamos a hablar acá. Vean que acá tenemos esa morosidad que viene de 1994 a julio del 2017, ¿verdad? Y se incrementa sustancialmente a partir del 2018. Es decir, vean que estas son la morosidad en términos absolutos, no la estamos midiendo en porcentajes, sino que va en incremento, ¿verdad? Es decir, y aquí ha experimentado incrementos sustanciales. Uno esperaría, ¿verdad?, que si las tasas de interés empiezan a ajustarse, si a este fenómeno no se le hace algo, tienda, digamos, a agravarse. O sea, si uno saca la tasa acumulada que se da desde donde empieza a crecer, ahí como en el 2006, ¿verdad?, a sacarla hasta el final, 2017, y saca la tasa promedio, sí, anual, da una tasa superior al 4%. Es que lo que no sé, no me explico cómo esa pendiente tan fuerte se puede acomodar con una tasa del 4% de morosidad. No sé si me explico.
o sea, tal vez estoy confundiendo la parte, digamos, de porcentaje de morosidad con relación al crecimiento total de la cartera, en cartera, digamos, lo que no se ha pagado, por decirlo así. O sea, no comprendo. O sea, de morosidad, sí. Si la tasa de morosidad anda entre 3-4% en los bancos, ¿verdad? Eso quiere decir que más bien la morosidad como que ha tendido a decrecer en los últimos años. Y entonces yo me explico, o sea, lo que me explico es esa curva exponencial ahí de crecimiento de lo que no, de la morosidad que tiene el sistema bancario. No sé si me explico. Sí, ustedes ven esto, esta es la morosidad en términos absolutos, y ustedes ven, si lo miden en porcentajes, ven que la tasa de morosidad no llega, digamos, al 3%, que es lo que es establecido regulatoriamente, ¿verdad? Ahora bien, hay varias explicaciones para eso, ¿verdad? La primera es que el crédito puede estar creciendo aceleradamente, ¿verdad? A nivel macroeconómico ustedes ven el crédito creciendo aceleradamente, entonces, y creciendo más aceleradamente que la misma morosidad absoluta, ¿verdad? Entonces eso atenúa la tasa de, mantiene la tasa de lo otro, y ya esto es a nivel microeconómico, es que hay dos fenómenos. Ustedes pueden ver una tasa de morosidad del 3% relativamente, y menos del 3%, que es relativamente estable, pero puede ser que las instituciones estén reduciendo la morosidad simplemente porque están pasando los gastos por provisiones. Esa es la idea, Alfonso, ¿verdad? Es decir, pasan gastos por provisiones, entonces simplemente disimulan el préstamo moroso, ¿verdad? Y lo otro es el hecho de que materializan las garantías. Es decir, ustedes ven los bienes en dación de pago, entonces ahí la tasa de morosidad se reduce. La morosidad simplemente es la antesala del riesgo de crédito, ¿verdad? Pero no es que necesariamente se esté, ¿cómo es la palabra? Primero que nada, hay gente de intermediarios financieros acá, muchos. Bueno, ya me embarqué, entonces estábamos hablando mal. Vean, pero bueno, la otra forma en que ustedes disimulan la cuestión de lo de la tasa de morosidad es ejecutando las garantías. Sin embargo, lo que están haciendo es una mudanza del riesgo. Cuando ustedes pasan los gastos por estimaciones, simplemente están materializando el riesgo. Cuando ustedes ejecutan, digamos, las garantías y la pasan de un activo improductivo que es créditos morosos a bienes en dación de pago, están ejecutando el riesgo. Es decir, el riesgo está ahí, ya materializado. Sí, caballero. Que tomar en cuenta esos factores que usted dice, todo lo que los bancos limpiaban contra estimaciones y lo que los bancos se adjudicaban. En este momento ese indicador, si usted lo calcula, anda alrededor del 15%. Esa es demora ampliada. Entonces, lo que usted lo indica, lo que hacen los bancos es adjudicarse los bienes o limpiar contra estimaciones, y por eso se mantienen por debajo del 3% que pide la SUBER. Carlos, yo no sé si eso responde a la pregunta, ¿verdad? El hecho de un crecimiento relativamente más acelerado. Sí. Ah, ya lo vemos. Sí. Vean, yo no me puse, yo simplemente lo que hice fue que agarré los datos tal y como estaban en su jefe. Punto. No le saqué promedio ni tasas de variación para no toquetear las cifras. Porque cuando usted empieza a toquetear las cifras, entonces puede generarse cierta desconfianza. Entonces yo lo que hago es que la presento así normal, a lo brusco, ¿verdad? Como dicen. Vean esto. Esta es la morosidad
¿verdad?, que está en el balance de situación, ¿verdad? Es un stock y se está comparando con la cuenta de recargos, castigos y estimaciones, que es del estado de resultados. Lo que tenemos acá es de diciembre del 94 a junio del 2017, ¿verdad? Entonces vean, la cuestión de la morosidad es esta, también se tomaron los datos, pero en la parte negra, la línea negra, que es la cuenta de recargos, multas y castigos, lo que se hizo fue tomar un acumulado en los últimos 12 meses. El acumulado en los últimos 12 meses es que ustedes tienen, estamos en septiembre, entonces toman los 9 meses de septiembre de esa información y le suman octubre, noviembre y diciembre del año pasado, entonces completan un año. A la final, cuando cierra el año, cierra con lo que realmente es, pero es para hacer una estimación anual y hacerlo comparativo. Pero vean la correlación. Si ustedes sacan el coeficiente de correlación así sencillo y sencillo a como lo saca el Excel, es 0.94. El perfecto es 1 o menos 1, ¿verdad? Puede haber explicaciones ahí, pero eso es lo que dan los datos. Entonces, no sé, los que trabajan en bancos deben de saber mucho mejor que esta cuestión, pero sí hay una correlación relativamente muy fuerte con esto. Y esto, ¿verdad? Esto es un gasto. Este es un gasto que supuestamente implica castigos que deben de ir a las utilidades, pero es un gasto que también ustedes lo pueden, si tuvieran el caso de hacerlo, trasladarlo a las tasas de interés. Ustedes ven, por ejemplo, que la SUGEP tiene pisos, y no estoy hablando mal de la SUGEP ni de ningún banco. Ustedes ven que la SUGEP tiene pisos precisamente para la generación de utilidades, ¿verdad? Y si ven esta situación, si la parte de los gastos por estimación tiende a atentar contra los objetivos regulatorios, entonces ¿para dónde va a ir el ajuste de esos gastos de estimación? No se van a poner a despedir empleados, pueden contener los gastos administrativos, pero una de las válvulas de escape es precisamente ajustar el margen de intermediación, y eso significa incrementar las tasas de interés activas o bajar las tasas de interés pasivas. Y ahora les muestro algo, que es lo que les traigo acá. Estos son, yo no sé si está claro esto, está claro lo que les quiero decir. Esto es riesgo, señores, y ya digamos, esta línea negra, ¿verdad?, que es lo que está graficado en el eje de la derecha, no es que tengan los mismos niveles absolutos, creo que representa más o menos un 20% de la morosidad, ¿verdad? Simplemente esto es materialización de riesgo. Los gastos en estimaciones simplemente van a pérdidas o a la tasa de interés, pero esto es materialización de riesgo. Vean este otro caso, que es lo que hablábamos, Carlos, para la pregunta suya, digamos, de por qué tener contenido, digamos, un porcentaje de morosidad, esta es una de las respuestas: pasarlo por gastos de estimación, ¿no? Asumir la pérdida, si es que es pérdida, ¿verdad? Tiene aquí los bienes en dación de pago, vean la historia. Esto también, se metieron ya estos sí son dos variables del balance de situación. Aquí está, desde el 94 a julio del 2017. Aquí la correlación, casualmente, entre las dos variables es de 0.94. ¿Y esto qué es lo que significa? Bueno, se hacen de bienes en dación de pago, ¿verdad? Y es un cambio de composición de la morosidad a bienes en dación de pago. Igual son dos activos improductivos. Y para el activo improductivo, que son los bienes en dación de pago, que se lo dejan los bancos, también tienen que hacerse gestiones de riesgo. ¿Me explico? Señores, ¿me explico? Sí. Ven, entonces, estas son formas en que uno puede ver eso, ¿verdad? Ahora bien, vean esto. Esto fue una noticia, ahí se las puse, espero que no se ofendan con eso, va rayado hasta con firma y todo, pero cuando se pone uno a hacer cuentas, bueno, no se ve, pero no se ve, disculpen, yo creo que les queda más claro en la filmina. Aquí algunos banqueros, bueno, don Bernardo había hablado de que sí, que la SUGEP le estaba obligando a hacer estimaciones inclusive a los préstamos más nuevos, ¿verdad? Eso es bajo la premisa de que aún el préstamo más nuevo
ya viene contaminado, ¿verdad? De hecho, en materia de riesgo, se está estilando a nivel internacional en ciertos países, ¿verdad? Que pueden, en el caso de tarjetas de crédito, nada más con un comentario al margen de eso, de que puede ser que los agentes económicos estén solicitando tarjetas de crédito inclusive con la intención de no pagar, ¿verdad? Entonces ya como es, ya se hacen provisiones con eso. Puede ser que haya agentes económicos también que puedan, no es que esté defendiendo a la SUGEF, quedemos claros, ya vamos a hablar de eso. Puede ser que haya agentes económicos que estén pidiendo créditos y ya tengan puede haber una intención de atrasarse de eso. Entonces, ahí la SUGEF, ¿verdad? Simple y sencillamente los está mandando a hacer estimaciones, ¿verdad? Sobre esos préstamos, inclusive los más nuevos. Aquí lo que decía don Bernardo es simple y sencillamente que simplemente lo que decía es que sí, eso desacelera la colocación, pero hay otras declaraciones por acá que provienen del sector de la banca que están diciendo que eso va a ajustar el costo de los créditos. Si suponemos que lo que puso el periodista es lo que fidedignamente hizo el banquero, hoy tenemos un canal, ¿verdad? Entonces simplemente lo que nos están diciendo es que las provisiones y los gastos por estimaciones que puedan sucederse posteriormente en el otorgamiento de créditos van a recaer en la tasa de interés. Lo que uno no ha visto al respecto es qué es lo que va a hacer la SUGEF. SUGEF les impide a los intermediarios que sus utilidades no caigan por ciertos niveles, ¿verdad? Pero no les regula las tasas de interés, y no estoy sugiriendo que regulen las tasas de interés, ¿verdad? Pero vean lo paradójico que es este asunto, ¿verdad? Los intermediarios financieros tienen sus departamentos de otorgamiento de crédito. Bueno, otorgan el crédito, se les genera la morosidad genera provisiones que después se convierten en gastos y ahora dicen, bueno, las pasamos a tasas de interés. Entonces simplemente operaciones individuales de agentes económicos particulares que cayeron en morosidad, el cúmulo o el acumulado de esos, ¿verdad? Al pasarlo por gastos de estimaciones, si se da este ajuste, simplemente están socializando la pérdida, precisamente para los que posteriormente van a solicitar créditos. Yo no sé cómo si es que lo van a resolver esta situación, pero me parece a mí que es una situación complicada, porque muchos de los créditos, en muy buena parte del sistema, están dados en capacidad de pago, en función de lo que es la capacidad de pago, ¿verdad? Entonces hay intermediarios financieros que tienen una composición de la cartera que no aguanta que la tasa de interés se le pueda ajustar un poco más. No sé si puede ser una situación generalizada, pero a como pinta el panorama, a como uno lo interpreta, perdón, de ahí, esta clase de ajustes que ellos hablan, pues es preocupante, porque simplemente van a generar una retroalimentación del problema de morosidad y quién sabe dónde vayamos a parar. Si a eso le sumamos que las tasas de interés externas ya están subiendo, que los precios del petróleo se están recuperando, ¿verdad? Esperamos un poco de evaluación y tenemos el problema fiscal acá, entonces no sabemos hasta qué niveles y en qué plazo puedan llegar a ubicarse las tasas de interés, ¿verdad? Entonces aquí la parte de lo que es los riesgos están por todo lado, ¿verdad? Y la verdad es que ya depende de cada intermediario particular cómo gestionarlo, y de cada agente económico particular, sea persona o sea empresa, cómo le vaya a impactar, ¿verdad? Básicamente. No sé si soy claro con esto, señores. Yo les pregunto como si estuvieran en clases. Disculpen, es la mala costumbre, pero no sé si lo que les quiero decir, ¿cuál es la preocupación? Sí, Carlos. Nada más un comentario al final, Carlos, con respecto a esto, de la morosidad. Yo tengo los datos ahí por si los quieren analizar también, ¿verdad? Esto es lo que tira el Excel, que es el polinomio de grado 2 con el paso del tiempo. Entonces de ahí, con un 96%, ¿verdad? Lo que le está diciendo es que de acuerdo, digamos, a esta tendencia, si eso sigue así, la cuestión va a ser explosiva, ¿verdad? Pienso que no se deja llegar, digamos, a esos niveles, pero por ahí va la cosa.
No sé, señores, si ustedes tienen alguna pregunta con respecto a esto. Sí, caballero. Bueno, es una intervención así bastante sencilla. Pues a mí me queda claro, no sé los compañeros, pero que sí, me parece que el segundo semestre del 2018 vamos a tener un incremento de tasas, por lo que usted lo comenta, ¿verdad? Bueno, la alta morosidad, la morosidad que pasa a un gasto provisión, eso va a afectar los estados financieros, va a afectar las utilidades y eso lo transforma en tasas de interés, ¿verdad? Entonces me parece que ese es un ítem que está presionando las tasas de interés hacia el alza. Y la otra, pues la situación fiscal que vivimos en este momento de Costa Rica, ¿verdad? Entonces va a tener que ir al mercado de valores, al mercado primario en subasta, a captar más recursos para pagar lo que es deuda interna, ¿verdad? Y eso se transforma en tasas de interés. Entonces para mí sí me queda claro que vamos a tener un incremento de tasas de interés en el primer semestre del 2018. Yo creo que ahora, por el 2017, se va a mantener, pero sí preocuparnos porque sí viene ese incremento en el 2018. Bueno, básicamente con respecto a esta sección era lo que les quería comentar. No sé si alguien tiene más dudas al respecto. Esa es la visión que uno plantea. Obviamente no tienen por qué compartirla, ¿verdad? Puede ser que tengan otro tipo de información, pero es lo que uno ve, lo que digamos en materia de riesgo, al menos uno está obligado a considerarlo, claro, sí, sí. Tiene que ver, uno ve las cosas desde el peor escenario precisamente es mejor equivocarse y decir que algo rudo puede pasar y no pasa a decir que lo tomemos con calma y pasa, ¿verdad? Entonces eso pasa. Pero bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta con respecto a esto. Ok, aquí me plantearon me plantearon el impacto. Me plantearon un tema bien complicado, que me dicen que el impacto del riesgo en los estados financieros, ¿verdad? Y la parte de liquidez, principalmente, el tema es complicado porque los estados financieros de quién y de qué clase de empresa, ¿verdad? Entonces yo me voy a mover, digamos, en un contexto más general y voy a hablar de los apalancamientos, ¿verdad? Los apalancamientos operativos y los financieros. Aquí ustedes tienen el apalancamiento operativo, en términos muy sencillos, es una relación del margen bruto en las empresas, es un cociente del margen bruto de las empresas en relación con ese margen bruto quitándole los activos fijos, da un valor numérico. El apalancamiento operativo, por ejemplo, si les diera aquí un 2.5, lo que les dice a ustedes es que si las cantidades vendidas de las empresas se incrementan en un 10%, las utilidades antes de impuestos se incrementan en un 25%. El apalancamiento operativo, si las cantidades se incrementan en un 10%, las utilidades se incrementan en un 25%, pero si las cantidades se contraen en un 10%, las utilidades se contraen en un 25%. ¿Ven? El apalancamiento operativo, la medición es muy útil, porque ustedes pueden comparar el small, el Mall San Pedro con el Small San Pablo. Saben que existe, no sé si todavía existe el mercadito ese no se recuerdan eso, no sé si vieron que cuando estaban construyendo el Mall San Pedro, entonces a alguien se le ocurrió con un mercadito pequeñito, salió hasta en el periódico y todo, ponerle el Small San Pablo. Según la cuestión religiosa, tenía un mismo objetivo, pero diferentes formas de hacerlo. Diferente opinión. Bueno, entonces, este apalancamiento operativo está muy influido por los gastos fijos, los activos fijos, ¿verdad? La forma en que impacten, por ejemplo,
Las tasas de interés, un ajuste de tasas de interés, ¿verdad? Por ejemplo, a la situación económica, va a impactar, digamos, a las empresas dependiendo precisamente de los apalancamientos operativos que tengan. Y ¿cómo es la razón? Es muy sencilla. Si ustedes tienen una empresa que es capital intensivo, qué sé yo, capital intensivo es una línea aérea, una empresa ¿cómo es esto? Una línea aérea, una línea de trenes, tienen una represa para generar energía eléctrica, ¿verdad? Entonces los gastos de capital, y hablamos de los gastos de capital en términos de depreciación, ¿verdad? En términos de intereses y en términos del mismo rendimiento normal que requiere la inversión, son preponderantes dentro de los gastos totales. ¿Me explico? ¿Qué es lo que sucede? Usted esos gastos fijos, que son relativamente elevados por ser una empresa capital intensivo, no se los quita de la noche a la mañana. No es como, disculpen, suena osco, pero no es el sentido, no es como despedir un empleado. Digamos, en las empresas, digamos, que son mano de obra intensiva, que tengan, digamos, personal preponderante, de ahí puede suceder que si la empresa entra en problemas, si son de carácter permanente, de ahí el ajuste en términos de despedir empleados es relativamente rápido en comparación con una empresa capital intensivo. Ustedes no pueden deshacerse de la noche a la mañana de una línea aérea, por así decirlo, ni digamos de una empresa de trenes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Digamos, si una empresa es capital intensivo, sus apalancamientos operativos suelen ser muy elevados, qué sé yo, 5, un valor de 5, ¿verdad? Lo que implica que si, repito, las cantidades se incrementan en un 10%, las utilidades se incrementan en un 50%, pero si las cantidades caen en una situación, digamos, donde la economía se desacelere, si caen en un 10%, entonces hay una contracción en las utilidades del 50%. ¿Por qué? Porque todos los gastos fijos absorben el grueso de los ingresos, entonces simplemente contraen las utilidades. La forma, digamos, en que en una situación económica en particular o la desaceleración puede impactar a esas empresas, dependen de su estructura de gastos. Pueden golpear mucho las utilidades y por ende uno de los componentes del flujo de caja, ya la utilidad neta, ¿verdad? Si fueran capital intensivo, ¿verdad? Pero si fueran, digamos, empresas de servicios, los ajustes no serían tan severos, ¿verdad? Una empresa trabajo intensivo, ustedes ven los estados y lo que tiene es que los gastos salariales y todo lo que conlleva son relativamente preponderantes dentro del gasto total, ¿verdad? Pero usted, digamos, si la situación es permanente, repito, puede deshacerse de ese factor, ¿verdad? Aunque no se quiera, ¿verdad? Entonces, básicamente, cómo le vaya a plegar una situación económica, cómo le impacte la situación de liquidez y los mismos estados de resultados, van a depender precisamente de esa situación. Ahora bien, en las estructuras convencionales que ustedes tienen, ustedes ven un margen bruto. El precio por la cantidad genera los ingresos y el costo variable por la cantidad, el costo variable total, hacen la resta, queda margen bruto. Y eso cubre gastos fijos dentro de los cuales está la depreciación y otros gastos, ¿verdad? Pero no está cubriendo todavía los intereses, ¿verdad? Esos son, repito, genera una utilidad antes de impuestos de intereses. Entonces, ustedes tienen que generar, digámoslo acá, unas ventas relativamente más elevadas. Estas son ventas de punto de equilibrio. Tienen que generar ventas relativamente más elevadas para no solamente cubrir los gastos fijos preponderantes antes de los intereses, ¿verdad? Sino para posteriormente cubrir los intereses, ¿verdad? Básicamente. Entonces, lo que les quiero decir es que la forma en que puede impactar una situación económica el alza de los intereses, ¿verdad? Por ejemplo, la desaceleración en el nivel de actividad, no solamente es cómo pegan las ventas,
sino también cómo impacta, cómo tiene la empresa la estructura de sus gastos, ¿verdad? Si tiene, repito, una empresa capital intensivo probablemente tenga muchos gastos en depreciación, salvo que ya estén al final de la vida útil, ¿verdad? Aunque depende del método de depreciación, si es en línea recta o... Pero bueno, pero después, si es una empresa que ha financiado parte de sus activos fijos mediante endeudamiento, inclusive aporte de capital, tiene que generarse una brecha suficiente de cantidades tales, ¿verdad?, que den para cubrir los gastos e intereses y para que financien las utilidades, y también la cuestión del flujo de caja. Entonces, eso es lo que nos lleva a nosotros, a lo que aquí no le puse título, a lo que es el apalancamiento financiero, ¿verdad? El apalancamiento financiero se define como aquella relación entre las utilidades antes de impuestos, el cociente entre las utilidades antes de impuestos y las utilidades antes de impuestos quitándole los intereses. Igualdad, ¿verdad? Si ustedes tienen un 5 de nivel de apalancamiento financiero, ¿verdad? Quiere decir que si las utilidades antes de impuestos e intereses llegan a contraerse en un 50%, quiere decir que las utilidades totales se contraen en un 250%. Vean la razón. El apalancamiento operativo. Perdón, me oyeron con el ejemplo. Me oyeron el ejemplo, yo con el micrófono abajo. Ven, entonces, las relaciones de cómo vaya a pegar una situación económica en una empresa en particular, no hay una regla, depende de la empresa. Los ejemplos que les estoy comentando son simplemente casos son ejemplos, ¿verdad? Pero varían, ¿verdad? Y también está la estrategia, digamos, que puede emplear el gerente con el propósito de que esos impactos no se materialicen, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Y en términos de lo que es propiamente el flujo de caja y una contracción de las utilidades del 250%, pues ahí va metida las utilidades en sí mismos son lo que generan flujo de caja para la operación uno de los componentes para la operación de la empresa, ¿verdad? Entonces, repito, son situaciones que se tienen que prever para evitar que esa clase de riesgos se materialicen, básicamente, ¿verdad? No sé si eso está claro, es a nivel más general, ¿verdad? Es por la pregunta es incómoda. Entonces yo no sé si la respuesta que les estoy dando es bien incómoda, ¿verdad? Pero es así, es decir, es una lástima, digamos, de que nosotros no tengamos un mercado accionario relativamente más desarrollado y que podamos ver libros y tomar ejemplos a nivel empírico, ¿verdad? Porque así podríamos ilustrar toda esta clase de cosas. Pero yo les digo, con base a mi experiencia, ¿verdad?, que me ha tocado en empresas no financieras, ¿verdad?, lo que hago es esto. Uno llega y monta un sistema de indicadores para atrás con base en los estados y los balances de situación, y entonces saca apalancamientos operativos, los mismos puntos de equilibrio, ¿verdad? Entonces ya usted se da una idea de precisamente por dónde lo puede golpear si esta situación particular, sabe las debilidades de las empresas. Pero son cosas que no son una regla escrita en piedra, va a depender propiamente de la empresa y su estructura y a qué se dedique y el mercado donde labore, ¿verdad? Eso es lo que les puedo decir acerca de los posibles impactos, ¿verdad? Básicamente. No sé si tienen dudas con respecto a esto. ¿O estuvo muy claro o no estuvo muy claro? ¿No? ¿Les quedó claro? Sí. Perdón.
A ustedes no los puedo amenazar. En la clase yo les digo que si les queda claro, y si no les queda claro siempre me voy a enterar al final, en el examen, ¿verdad? Y se quedan puntos, suena muy feo, pero no, la pregunta es en serio, si más o menos les queda muy feo. Ok, y aquí, requerimientos de fondos, de ahí, lo único que se puede explicar son las estrategias pasivas, activas o intermedias, ¿verdad? Este es un ejemplo que aquí se cita, ¿verdad? Este es un ejemplo que lo tomé de la internet, no traía autor, pero lo saqué de ahí. Me parece que es interesante porque ustedes tienen ahí un activo circulante, un activo fijo y un activo total. Obviamente ese activo total, ustedes tienen que darle contenido en relación con el pasivo y el capital, ¿verdad? Entonces aquí se definió los requerimientos de fondos permanentes, ¿verdad? Para financiar ese activo total, se tomó, digamos, 13.800. Vean que es el menor, el más bajo de los niveles que tiene el activo total, ¿verdad? Entonces se tomó como base para todos. La diferencia entre este monto, ¿verdad? Y los requerimientos es el requerimiento de flujo de caja temporal, ¿verdad? Vean que tiene diferentes niveles con un promedio de 1950, ¿verdad? Transitorio y 13.800 permanente, ¿verdad? Ahorita le hablamos de dónde está la parte de los costos. Las empresas tienen diferentes estrategias, pueden utilizar esta posición, ¿verdad? Que es una posición relativamente más pasiva, es relativamente más barata, como vamos a ver, ¿verdad? Entonces tienen ahí fondos de largo plazo de 13.800 y tienen 13.800 y tienen ahí que demandan los fondos de cómo es de corto plazo en el mercado, vamos, para financiarse. Ahora, ¿dónde entran los costos? Aquí entran los costos, ¿verdad? Ustedes tienen los costos de financiamiento de corto plazo que son relativamente más baratos que los de largo plazo, ¿verdad? Obviamente si la curva de rendimiento es con pendiente positiva. Vean que aquí sale de 1950 en promedio y estos son los 13.800 que es más permanente. Entonces, la forma, digamos, en que se materializa, por lo menos en este contexto, el ajuste de tasas de interés es a través de esto. Ustedes tienen un costo de financiamiento aquí del 18% multiplicado por los 1950 y les genera un costo financiero que va a estados de resultados de 351, ¿verdad? Tienen el costo financiero de largo plazo de un 24% por los 13.800, los 3.302 y les da 3.363, ¿verdad? El problema, algunas empresas emplean esta clase de estrategia, ¿verdad? Entonces, obviamente para abaratar costos. Entonces la situación, ¿verdad?, que esto plantea es que ustedes tienen que estar saliendo al mercado precisamente a captar los recursos que le hace falta, principalmente los transitorios, ¿verdad? Y esto puede fluctuar, ¿verdad? Básicamente. Esto también podría fluctuar si los préstamos se hacen a tasa variable. Lo ideal sería tasa fija, ¿verdad? Pero bueno, en términos sencillos, este sería el costo financiero que impactaría o las utilidades o los precios o ambos, ¿verdad? Básicamente. De aquí la importancia de fijarse en las tasas de interés del sistema, ¿no? Está esta otra estrategia que es más conservadora. Esta estrategia, vean que lo que hace, en la estrategia anterior tomamos 13.800 como base. Aquí tomamos los 18, ¿verdad? Entonces vean que el costo financiero de 18.000 se multiplica por el 24% y les da 4.320. Es decir, ustedes puede ser que no utilicen todos los 18.000, ¿verdad? Pero les da tranquilidad y se despreocupan precisamente de estar renovando y acudiendo al mercado. Es una estrategia, ¿verdad? Obviamente eso le genera a ustedes una situación donde los costos financieros son relativamente más elevados, de 4.320, ¿verdad? Entonces, esto va a depender precisamente de la empresa y cómo maneje su flujo de caja, etcétera, etcétera, del nivel del apalancamiento financiero, ¿verdad? Y las mismas rentabilidades. Y entonces, una tercera estrategia es la mixta de financiamiento. Este 15.900 es un promedio simple de los 13.800 y los 18.000.
sale 15.900, ¿verdad? Entonces, tienen un requerimiento de fondos permanentes de 15.900 y de fondos transitorios de 450. Si las tasas no variaran, ¿verdad? Ustedes tienen 450 al 18% 81 y 15.900 al 24 o los 3.816. Tendrían ahí 3.897. Los costos de esta estrategia son intermedios entre el primero y el segundo, quedan a la mitad, ¿verdad? Y obviamente tienen ventajas ahí claras, unos con otros. El segundo, digamos, que es relativamente más caro, pues les da más tranquilidad y ustedes no tienen que estar acudiendo al mercado en procura de liquidez, ¿verdad? El primero sí, pero todo también va a depender con mucho de las tasas de interés que logren encontrar en el sistema, ¿verdad? Y cómo se las pacten, si esa tasa de interés fija o esa tasa de interés variable, y cómo se las pacten va a depender del poder de negociación que tenga el cliente. Si es un cliente relativamente muy apetecido, probablemente tenga influencia que las tasas de interés que les cobren no se le vaya muy alto, y si es un cliente relativamente molesto, probablemente le cobren una tasa de interés relativamente alta como para que se vaya con la competencia, ¿verdad? Todo es relativo, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, la forma en que, digamos, los movimientos de tasas y todo lo que se pueda generar a nivel macroeconómico pueda influenciar, digamos, la liquidez de una empresa y su financiamiento va a depender de la estructura de la empresa. Ahí obviamente nosotros no podemos plantear una regla, como dicen, escrita en piedra, ¿verdad? Con esta clase de situaciones. Pero igual, el gerente financiero, gerente general y el mismo gestor de riesgos, ya tienen que plantearse estas cosas a nivel microeconómico, de la composición de los mismos estados, ¿verdad? Y cómo el entorno económico los pueda llegar a influenciar, básicamente. No sé si esto está claro, señores. No sé si tienen alguna pregunta. Señores, terminamos 15 minutos antes. Es todo lo que tengo que decirles. No sé si quieren preguntar sobre algún otro tema. ¿O tienen ya muchas ganas de irse? Sí. Yo estoy enterado de las mismas fluctuaciones, pero de las razones específicas de qué es lo que lo motiva es al menos oferta y demanda, ¿verdad? Y presiones, pero no la razón específica, pero en promedio, el margen en promedio, sino ya habría que ver, digamos, para cada intermediario, ¿sí? Buenos días, Rolf. Es que al principio usted habló sobre de que una de las medidas que podía tomar el Banco Central era emitir dinero, ¿verdad? Para los problemas de liquidez del gobierno y todo eso. Pero usted dijo que eso no tenía mucho efecto si era momentáneo. Pero tal vez es que no recuerdo muy bien esas cosas económicas, ¿verdad? Porque no es el día a día de mi trabajo. Pero creo que sí tendría algún efecto a largo plazo, aunque sea momentánea la decisión. Entonces no sé si... Sí, claro, si se da en forma continua. Es decir, aquí, yo no sé si todavía se practica, pero si ustedes leen un libro que se llama Problemas Económicos del Desarrollo de Costa Rica, de la Universidad Nacional, en 1978, ahí don Federico Vargas Peralta, profesor de la escuela y también exministro de Hacienda, explica un mecanismo que es muy interesante. El gobierno, cuando cobra los impuestos, digamos, a final de cada año, los va recobrando más o menos en enero y febrero, ¿verdad? En términos de flujo de caja. Entonces queda un bache en el periodo de diciembre. Yo no soy fiscalista, yo no estudio la parte fiscal, no sé si eso se da, pero les comento lo que él decía. Entonces les queda un hueco.
Entonces, ¿cómo se financiaba? Acudía al Banco Central y le vendía letras del Tesoro. Entonces el Banco Central se las compraba y lograba salir con todos los gastos que tenía en el mes de diciembre, ¿verdad? Con esa clase de financiamiento. Obviamente, cuando ya se recuperaba ya los recursos por impuestos, digamos que estaban en los primeros meses, los 2 meses del año, entonces devolvía la plata inmediatamente, ¿verdad? Lo que quiero decirle es que usted tiene razón. Como se le dice en economía, el mecanismo puede ser pernicioso si el financiamiento es continuo y a mediano plazo, ¿verdad? Es una de los y cuantioso, ¿verdad? Y es uno de los elementos que genera presiones en los precios, ¿verdad? Pero si el mecanismo es utilizado de muy corto plazo, no es dañino porque desemite la plata en corto plazo. Ustedes no han andado en quema, no, nunca. En quema, lo que llaman los muchachos de la universidad que andan en quema. Usted busca en los pantalones, en las gavetas, a ver dónde agarran 5, ¿verdad que sí? Bueno, al gobierno le pasa eso. Dice, si usted, ¿y qué es lo que hace uno en esas situaciones? Simplemente se financia a corto plazo. Entonces, en ese caso, que no estoy diciendo que el gobierno, lo expliqué en términos teóricos, una política monetaria acomodaticia, que uno lo interpreta, pueden estar haciendo eso. No que lo llegue a hacer, pero en caso de que lo hiciera, más de alguien va a pegarlos el grito del cielo. Ya tuvimos una experiencia en el pasado, ¿verdad? Lo que eso generó en los primeros años de los 80. Pero si fuera un mecanismo relativamente transitorio, que no solamente el gobierno lo utiliza, lo pueden utilizar los bancos para financiar liquidez y todo eso que se hace, ¿verdad? Si es de corto plazo, montos normales, no hay problema con eso. Si es de mediano o largo plazo y son cuantiosos, claro que es problemático. Usted tiene razón. Sí. Aprovechando hay unos minutos más, ahora que decía Carlos Leiva que el diferencial que cobran los bancos usualmente por compraventa de divisas ha venido disminuyendo. Algunos pensamos que ha sido muy alto ese margen, ¿verdad? Y las ganancias que tienen los bancos por compraventa de divisas es enorme. Pero igual, y aquí es una pregunta de su opinión, creo que no hay una teoría específica, pero lo que usted piensa al respecto, igual pienso que el margen de intermediación en los bancos en Costa Rica es enorme también. Si uno está de acuerdo con eso, uno diría, la banca en Costa Rica es tremendamente ineficiente, en todo sentido, comprando y vendiendo divisas y captando y prestando, porque con esos márgenes, yo no sé si su opinión sería que los bancos perciben un riesgo tan grande en su accionar, que requieren esos márgenes de intermediación tan enormes, 4 o 5 veces lo que hay en otros países, pero un poco su criterio, ¿cómo lo vería? Sí, ahí la cuestión del margen tiene muchas explicaciones, ¿verdad? Ustedes tienen un margen de intermediación. Si uno quisiera ver, por ejemplo, la parte ese margen de intermediación está compuesto por 2 elementos, ¿verdad? Digamos, está compuesto por lo que se llaman variables de flujo, lo que son los gastos, ¿verdad? Que hay que financiar, que tienen que cubrir los gastos operativos, inclusive los gastos en estimaciones, ¿verdad? Que por ahí entra algo de lo que usted menciona, ¿verdad? Y la misma rentabilidad que tienen que lograr, ¿verdad? Ellos de acuerdo a diferentes objetivos. Y hay una parte de lo que son el exceso del activo productivo al pasivo con costo. El activo productivo son todos aquellos activos que le generan ingresos financieros. Entonces, por excelencia, tiene usted el crédito, ¿verdad? Y tiene las inversiones en títulos valores, ¿verdad? Y el activo no productivo es donde tiene acomodado el efectivo, el flujo de caja, pero que no le genera ingresos, ¿verdad? Tiene la morosidad, tiene los bienes en dación de pago, ¿verdad? Tiene los bienes Entonces, dependiendo de las composiciones, así va a influir en el tamaño del margen de intermediación. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que les comentaba anteriormente. Este asunto está influyendo. Es decir, a nivel de todo el sistema financiero, usted ve que un activo improductivo como es la morosidad se está expandiendo, ¿verdad?
tiene también la parte de los recargos y las multas, ¿verdad? Que son gastos que, a pesar de que es un gasto que no es operativo, no es de los normales, usted lo puede pasar a la tasa de interés, en términos de lo que usted plantea, ¿verdad? Y tiene esto, que es también un reflejo de los bienes en dación de pago. Es decir, todo esto influye. El hecho de que ustedes se hagan bienes en dación de pago implica que, en primer lugar, el hecho de que tenga préstamos morosos ya se le distorsiona el flujo de caja. Segundo lugar, el hecho de que tenga bienes en dación de pagos quiere decir que hay una parte del activo de los pasivos que simplemente se convirtió en activo no productivo, ¿verdad? Y después, lo que cayó en gastos en estimación, es una parte que simplemente, si a los intermediarios, y no lo digo yo, se dice acá, lean la noticia, no me lo crean, lean ustedes esa noticia, que si eso se carga en las tasas de interés es un reflejo, al menos con las palabras que usted está planteando, ¿verdad? Es decir, los gastos por estimaciones y otras cosas ahí las cargan a las tasas de interés y sería generalizar o cobrarle, digamos, a agentes económicos, llámese empresas particulares y a personas, de ahí el costo de una asignación de recursos cuestionable, porque quienes asignan los créditos de ahí son los mismos bancos. No estamos hablando de bancos específicos, tal vez los induje el error, hablamos de los intermediarios financieros en general. Entonces sí, eso presiona el margen de intermediación. Imagínense que los gastos por estimaciones se llevaran a un mínimo bien, ¿verdad? A un mínimo importante, ¿verdad? Entonces eso podría traducirse en reducciones en las tasas de interés activas y en un incremento de las tasas de interés pasivas. Pero si usted habla, digamos, de que pueden ser elevados por ineficiencias que se pueda presentar en el sistema, exactamente de eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? A la hora de plantear esta clase de cosas. Y claro, eso, digamos, en términos de problemas en la asignación de recursos, que son toda esta clase de cosas. Pero también lo otro es la misma evolución y las mismas estructuras que tengan los bancos, ¿verdad? En términos de sus apalancamientos operativos, y si son trabajo intensivo, a veces es problemático. Pero si usted quiere referirse a un problema de asignación de recursos en los intermediarios financieros, esto es lo que nos está dando el sistema costarricense actual, ¿verdad? No me lo crean, señores, no me lo crean, simplemente métanse en las hojas de la SUGEF, ahí están, y lo sacan. Ustedes les dicen, grafíqueme la morosidad, pum, grafíqueme los bienes en dación de pago, grafíqueme los gastos en estimaciones, y se los da, ¿verdad? Eso es lo que está generando él. Y sí, lo preocupante de lo otro es que vayan a cargarse a las tasas de interés en esta coyuntura tan fregada. Ya de por sí es preocupante, pero que se vayan a cargar todavía las tasas de interés en esta coyuntura tan complicada es importante. Así lo veo yo, no tienen que compartir el punto de vista, pero sí, eso, el margen de intermediación tiene que cubrir el resto de los gastos, y dentro de todos los gastos están los gastos por estimaciones, los gastos operativos y una serie de cuestiones adicionales. Eso lo explica. No sé si le responde la pregunta. Sí, señores, ¿alguien más? Nos vamos ya entonces. Bueno, un gusto, señores. Gracias. Cualquier duda, si necesitan algo del material ese que hablamos, le pueden pedir a ellos. Yo con mucho gusto se los paso. De parte del Colegio de Ciencias Económicas les agradecemos mucho su participación. Que tengan muy buen día.